Bien, vamos a trabajar con funciones exponenciales. Una función exponencial es una expresión de la forma como está escrita aquí, ¿bien? F de x es igual a un valor constante, ¿sí? Es un número real. Y después tenemos una base, la potencia. Esa base tiene que ser un número real y positivo, distinto de 1. ¿Bien? Eso es la característica de una función exponencial. ¿Bien? En símbolos está escrito de esta manera. ¿Bien? Esto significa así. La función f, cuyo dominio son los reales, va a tener una imagen que son los reales positivos, al que f de x está definida por un valor constante multiplicado por una base elevado a un exponente. Por eso es función exponencial. Justamente la incógnita, ahora la variable independiente, está en el exponente, ¿bien? Acá explica, bueno, que el valor de k pertenece a los números reales, puede ser cualquiera, lo que sí tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si es 0, ese valor va a anular a toda la función. Y otra cuestión más es que la base de esa potencia tiene que ser un número real positivo, R más significa valor, un número real positivo, distinto de 1. Bien, habíamos comentado, bien, que la función iba a ser creciente si la base era mayor que 1, y decreciente si la base era menor que 1, pero mayor que 0. ¿Bien? Acá había unas funciones graficadas, por ejemplo, la primera era f de x igual a 2 a la x, y era una función totalmente creciente. La función, su inversa, vendría a ser, o sea, con su base invertida, ¿bien? Es una función decreciente, ¿bien? Y es una base menor que 1, pero mayor que 0. Estas funciones tenían una simetría con respecto a la recta y igual x a las funciones logarítmicas. Y a su vez tienen una simetría respecto del eje de las ordenadas y sus bases son inversas. ¿Bien? Acá está explicado eso. Vamos a ir a lo que es el estudio de la función. Estas funciones siempre tienen, el dominio son los números reales, salvo que esta situación esté asociada, ¿sí?, a una particularidad, a una situación de la vida cotidiana. Pero de caso contrario, siempre el dominio van a ser los números reales. La imagen sí está limitada a los reales positivos, por lo general mayores que 0, si es una función típica. Vamos a ver ahora otras funciones donde la imagen no siempre son el conjunto de los números reales. Para tener la contrapartida de las funciones logarítmicas, que tenían una asíntota vertical, estas tienen una asíntota horizontal. Bien, las funciones exponenciales tienen asíntota horizontal. Raíz no tienen, bien, a diferencia de la función logarítmica que sí tenía. Después vamos a ver más adelante que algunas funciones exponenciales pueden tener raíces, pero porque se le aplicó una variación. Bien, bueno, y también está explicado que si la base es positiva, la función va a crecer, como esta que está acá en color colorado o medio naranja, bien, es equivalente a b de x 4 a la x. Y si no, va a decrecer, como es la función esta s de x, que es un cuarto elevado a la x, ¿bien? Y su asíntota está sobre el eje de las abscisas, ¿bien? Está lo que es su asíntota horizontal, ¿bien? Esa línea de puntitos en color azul, ¿bien?, que sería la recta igual 0, o en este caso c de x igual 0. ¿Bien? Bueno, vamos a ir a lo que es el estudio de las funciones. Vamos a ver cómo cambian algunas funciones con respecto a agregarles algunos parámetros. Por ejemplo, si tenemos la función e, que me dice, bueno, w de x es igual a 3 por 5 medios a la x más 1. En principio, en el GeoGebra la función me quedó dibujada de esta manera, ¿bien? Vamos a ver qué significa. El dominio van a ser todos los reales. ¿Por qué?
Porque a x la puedo reemplazar por cualquier número real, ¿sí? Le puedo asignar cualquier número. Por eso son los reales del dominio. La imagen, fíjense que a la función se le está sumando 1. Entonces, a partir de ese valor en adelante va a haber función. Entonces, su imagen va a estar definida desde el 1 al más infinito. Fíjense que hay una recta, que sería la asíntota horizontal, ¿bien? Está en igual 1. Entonces, de ahí en adelante tengo la imagen, está la función, está acá en color verde, ¿bien? Entonces, esa va a ser su imagen. Y la asíntota horizontal, la recta igual 1. Acá está escrita de otra manera, ¿bien? Está escrita en forma vectorial. Raíz. Esta función no va a tener raíces. ¿Cómo voy a darme cuenta si tiene o no raíces? Más allá de haber mirado el gráfico, ¿sí? O de hacer el gráfico usando el GeoGebra, la puedo determinar de forma analítica haciendo lo siguiente, igualando a 0 la función, o sea, el 3 por 5 medio a la x más 1 lo igualo a 0. Y ahora despejamos esa x. En principio, vamos a pasar restando el 1, ¿bien? Lo vamos a pasar restando al otro miembro. Y luego, una vez que pasamos el menos 1, vamos a pasar el 3 dividiendo al menos 1. Y va a quedar 5 medios de x igual a menos 1 tercio. En estas condiciones ya puedo aplicar logaritmo a ambos miembros. Pero ¿qué sucede? Cuando aplico logaritmo en ambos miembros, para el primer miembro no habría problemas. El tema es el segundo, porque me dice el logaritmo de menos 1 tercio. El logaritmo de menos 1 tercio no está definido en el conjunto de los números reales. Por esa razón no existe. Y si esta expresión, el logaritmo de menos 1 tercio, no está definido o no existe, vamos a concluir que esta función no tiene raíces, ¿bien? Y se lo pone de esta forma, ¿bien? Se puede decir no tiene raíz, o bien el conjunto de ceros, la C con un cerito arriba, ¿sí? Como supraíndice, es igual a conjunto vacío. Esta especie de circulito tachado significa conjunto vacío, o sea que no tiene elementos, no hay raíz. Vamos a analizar ¿cómo cambió esta función? Vamos a ver lo siguiente. Esta función es creciente porque su base es mayor que 1, 5 medios, al dividirla 2,5 es más grande que 1, entonces va a ser creciente. Va a estar desplazada hacia arriba, verticalmente, por el sumando 1, ¿bien? Este sumando 1 lo que hace es subir la función, la desplaza hacia arriba, y a su vez va a estar como ampliada o estirada por el factor 3. ¿Sí? El factor 3, la constante que multiplica la función, lo que hace es como estirármela. Entonces, ese es el gráfico de la función. Pasemos ahora a un segundo ejemplo, donde me dicen, bueno, considere la función que es n de x, 2 por 1 tercio de x menos 4 menos 5. En principio, vamos a decir que el dominio son todos los reales, ¿bien? Porque x la puedo reemplazar, ¿sí? Le puedo asignar cualquier número real. A esta función se le está restando 5. Entonces, esta función va a estar desplazada hacia abajo 5 unidades. De modo que su asíntota horizontal va a ser la recta igual 5. Y su imagen va a estar desde menos 5 al más infinito. Va a ser ese intervalo abierto, ¿bien? Desde menos 5 a más infinito. Desde el menos 5, que tengo la cinta horizontal, hacia arriba voy a tener función, ¿bien? Por eso es su imagen. Esta función, a diferencia de la anterior, sí va a tener raíz, porque fíjense que sí corta al eje de las abscisas, ¿bien? Al eje de las x. ¿Cómo vamos a determinar ese valor? Vamos a despejar esa ecuación. Vamos a plantear una ecuación que va a ser igualando a 0 la función. ¿Bien? Igualamos a 0 y va a quedar que 2, 1 tercio de x a la menos 4, menos 5 igual a 0.
El 5 lo pasamos sumando al otro miembro, y luego el 2. De modo que queda 1/3 de x menos 4, ¿sí? 1/3 elevado a la x menos 4, igual a 5/3. Aplicamos logaritmo a ambos miembros, y ahora queda el logaritmo de 1/3 elevado a la x menos 4, y el logaritmo de 5/3. Hasta ahora está todo genial, así que puedo seguir desarrollando esta ecuación. ¿Y qué va a suceder? Este x menos 4 va a bajar delante del logaritmo, ¿bien? Va a bajar delante, y luego el logaritmo de 1/3 va a pasar dividiendo al logaritmo de 5/3, ¿bien? Podemos hacerlo, si quieren, en la calculadora para que se den cuenta cómo es el tema, ¿bien? Voy a ver si puedo copiarlo y pasarlo a la pizarra. Bueno, acá lo escribió un poco medio desordenado, pero vamos a escribir bien. Vamos a poner así, es el logaritmo de 1/3 elevado a la x menos 4, y eso es igual al logaritmo de 5/3. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿ahora qué va a suceder? Va a quedar lo siguiente. El x menos 4 va a bajar, ¿bien? Lo vamos a bajar. Va a quedar así. El logaritmo de 1/3, y eso va a ser igual al logaritmo de 5/3. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Este logaritmo de 1/3 lo vamos a pasar dividiendo al logaritmo de 5/3. Entonces, esto queda así. X menos 4 es igual al logaritmo de 5/3 dividido el logaritmo de 1/3. Bien. Bueno, vamos a resolver ese cociente. Vamos a resolverlo. Al resolver ese cociente va a quedar lo siguiente. Logaritmo de 5/3. Eso queda 0,397 aproximadamente, ¿bien? Y a eso va a quedar dividido el logaritmo de 1/3. Que es aproximadamente menos 0,477. ¿Bien? Ahí está. ¿Y ahora qué va a quedar? Hacer ese cociente, ¿bien? Entonces, teníamos el logaritmo de los 5/3, dividido el logaritmo de 1/3, va a quedar así. X va a ser igual a ¿quién? Cuando hacemos ese cociente después, 0,397 dividido menos 0,477, queda aproximadamente, ¿sí? Menos 0,834, ¿sí? Y a eso le tenemos que sumar después 4, porque vamos a pasar el 4 que está restando sumando, ¿sí? De modo que va a quedar que x
es aproximadamente 3,165. Bien, ese sería el resultado. Este fue como el paso a paso de esa ecuación. Bien, nos quedó ese resultado. Entonces, acá efectivamente nos quedó aproximadamente, usé otros decimales, bien, quedó que era 3,166. Muy similar, ¿sí? El resultado es prácticamente el mismo, bien. Y el conjunto de ceros es el conjunto formado por el elemento 3,166. ¿Bien? Esa es la raíz. O sea que el punto donde corta la función al eje de las abscisas es ese valor, ¿sí? 3,166. Bien. ¿Cómo quedó modificada esta función? Quedó. Es una función decreciente por la base 1/3. Está desplazada verticalmente hacia abajo por el término menos 5, ¿sí? Este término menos 5. Está desplazada hacia la derecha por el término menos 4. Fíjense que en el exponente estoy restando 4. Entonces, este término, menos 4, hace que la función se desplace hacia la derecha, ¿sí? Como estoy restando, se desplaza hacia la parte positiva. Si estuviera sumando, se desplaza hacia la parte negativa. Y después está también como ampliada, ¿sí? O estirada verticalmente por el factor 2. ¿Sí? Ese factor va a estar como estirada. ¿Bien? Vamos a otro caso, donde tenemos acá una función, por ejemplo, es c de x, y me dicen que es menos 5 por 4/3 elevado a la x más 2 menos 1. Dominio de esta función, todos los reales, ¿sí? X la puedo reemplazar o le puedo asignar cualquier número real. Por eso el dominio son los reales. La imagen, fíjense que yo le estoy restando 1 a la función. Pero un detalle a tener en cuenta. Esta función está siendo afectada por una constante que es menos 5. Esa constante menos 5 lo que hizo fue invertir la función. Y fíjense que quedó decreciente. La base, fíjense que la base era un número mayor que 1. 4/3 es 1,33 aproximadamente, es mayor que 1. Por lo tanto, debería ser creciente. Pero ¿qué pasó? Al tener este factor, menos 5, ¿sí? Al tener ese factor, esa constante, me la dio vuelta la función. Entonces quedó decreciente. Y más allá que quedó decreciente, al restarle 1, esta función baja todavía. Al bajar, no va a cortar nunca al eje de las abscisas. Y si no lo corta nunca, obviamente que no tendrá raíces, su asíntota será la recta igual menos 1, y su imagen, a consecuencia, va a ser desde el menos infinito al menos 1. Fíjense que viene desde muy abajo y después empieza como a pegarse a la recta esa imaginaria, esa asíntota igual 1. O también podemos pensar que viene como despegándose, ¿sí? Que se va hacia abajo, se va a los valores muy, muy, muy negativos. ¿Bien? Entonces, esta función no va a tener raíces, porque cuando quiera calcular el logaritmo, va a quedar el logaritmo de un número negativo, y no está definido en el conjunto de los reales. Por eso decimos que esa función no tiene raíz. ¿Bien? Su conjunto de ceros es un conjunto vacío. Esta función, ¿qué va a suceder? Está como estirada por el factor menos 5, ¿bien? Y a su vez está dada vuelta, como invertida. Va a estar desplazada hacia la parte negativa por el factor menos 2, ¿sí? Y a su vez desplazada como hacia abajo por el término menos 1. ¿Bien? El número más 2 me la desplaza hacia la parte negativa y el término menos 1 me la desplaza hacia abajo. Entonces, visto esto,
podemos pasar a la actividad número 2. ¿Qué es el ejercicio 2? Dice, con la ayuda de un graficador, indica cómo varía el gráfico de las siguientes funciones exponenciales, comparándola con la función f de x igual a 2 a la x. Esa función es la que vamos a graficar en el GeoGebra, y vamos a dibujar después otras funciones, como por ejemplo, la función g de x, que es 2 elevado a la x más 1, la función e a la x, la función, por ejemplo, 1/2 elevado a la x más 1, ¿bien? Esta función, por ejemplo, que es 2x más 1, fíjense que acá es distinto. El x más 1 está como exponente, acá tengo la x como exponente y el más 1 está afuera, ¿sí? No está en el exponente. Esta, por ejemplo, es 2 elevado a la x menos 4, ¿sí? Acá tenemos otra función que es 2 a la x menos 4. Y luego tenemos funciones donde están siendo multiplicadas, ¿sí? O afectadas por una constante. Por ejemplo, 5 menos 3. Acá tenemos una como completa. ¿Bien? Tenemos una como completa ahí. Es así. Es por 2 a la x menos 6 menos 5. Vamos a ver si las podemos graficar. Vamos a pasar al GeoGebra ahora. Bien, primera cosa que vamos a hacer es dibujar o plasmar la función que me dijeron que con la cual tenía que compararla. Por ejemplo, el 2 elevado a la x. Esa va a ser mi función con la cual voy a comparar. ¿Qué función voy a hacer ahora? Tendría que poner así, 2 elevado, ¿bien? Voy a tener que poner paréntesis, porque este exponente es completo, ¿sí? Es x más 1. ¿Bien? Ahí la dibujó en color rojo. ¿Qué sucede con esta función? Esta función, que estará como g de x, está como, fíjense, desplazada hacia la izquierda, hacia la parte negativa, ¿sí? Hubo un corrimiento. Se corrió hacia la izquierda. La función es exactamente la misma, solamente que está desplazada. Fíjense que la que estaba en azul, para el 1 valía 2. Ahora, la que está en rojo para el 0 vale 2, o sea que está desplazada una unidad hacia la izquierda. Si hubiera tenido, por ejemplo, la función 2 elevado a la x más 3, ¿sí? Esta función estaba desplazando, la que está ahora en color violeta, está desplazada 3 lugares hacia la izquierda, ¿bien? Fíjense que tomamos como referencia este valor, tengo 1, 2, 3 lugares se desplazó. ¿Bien? Vamos a dibujar ahora otra función, por ejemplo, e a la x. E a la x. Bueno, ¿qué está pasando con e a la x? Fíjense que las otras las destildé, al destildarla no se grafican. Si la tildo, aparece. Si la destildo, desaparece. La función e a la x, el número e es aproximadamente 2,71, ¿sí? Fíjense que acá es como que está un poquito más abajo, si la amplío, está como más abajo y después crece más pronunciadamente, ¿sí? Crece más rápido. ¿Por qué? Porque su base es más grande. 2,71 es más grande que 2, por eso crece como más rápido. Bien, vamos a dibujar ahora la función 1/2 elevado a la x más 1. La voy a destildar a la de para que poder compararla y decir cómo varía en función de la otra, ¿sí? Vamos a poner así. 1/2 elevado a la x más 1. ¿Y qué pasó aquí? Fíjense qué sucedió. Tengo la función, acá me la representó como la función q, ¿sí? Es una función decreciente porque su base es menor que 1 y mayor que 0, entonces va a ser decreciente.
y va a estar desplazada, ¿sí? Va a estar desplazada hacia la parte negativa, porque tengo acá un x más 1. Por eso está desplazada hacia la parte negativa. Si tuviera la misma función, ¿sí? Pero con signo menos, fíjense qué sucede. Supónganse que tenemos x más 5. ¿Bien? Perdón, tengo que restarle, menos 5. Bueno, esa función, como tengo menos 5, ¿qué está pasando? Se desplazó, pero hacia la parte positiva, ¿sí? Hacia mi eje positivo, ¿tá? Hacia la derecha desplazada, por ese punto menos 5. Cuando le sumo, se va hacia la izquierda. Cuando le resto, se va hacia la derecha, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cuando en el exponente sumo, se desplaza hacia la izquierda, cuando en el exponente resto, se desplaza hacia la derecha. Bien, vamos a destildarlas y vamos a dibujar otra, por ejemplo. Tenemos así, 2 elevado a la x más 1. Y fíjense qué pasó ahí. En ese caso, la función se elevó una unidad, ¿sí? Está desplazada hacia arriba una unidad. Si ampliamos, ustedes podrán ver que ahora la asíntota horizontal va a estar sobre la recta igual 1, ¿sí? Ahí está desplazada, la función se desplazó hacia arriba. Si hubiera restado, si tuviera la misma función, pero restado algo, menos 4 voy a poner, por ejemplo, ahí me la dibujó en otro color, la voy a dibujar, le voy a cambiar el color. Voy a cambiar el color para que no se confunda con la primera que tengo. Ahí la pasé a un verde un poquito más chillón, ¿sí? Fíjense que se desplazó hacia abajo 4 unidades, porque le resté 4. Al restar 4 se desplaza 4 unidades hacia abajo, ¿sí? Cuando le sumo a la función o le resto, ¿bien? Esa función se mueve de forma vertical. Si le voy a sumar, sube, si le resto, baja. Eso es lo que sucede con estas funciones, ¿bien? Las voy a destildar y vamos a graficar otra función. Por ejemplo, vamos a hacer que es menos 3 por, vamos a poner así, 2 elevado a la x. Es la que me pedían, ¿sí? Me la pone acá como f sub 1, ¿sí? Bueno, ¿qué sucedió con la función? Lo que sucedió fue que la invirtió, la dio vuelta. Se trata de una función decreciente. Por más que la base sea mayor que 1, ¿sí? Al tener un factor menos 3, lo que hace es invertirla. ¿Bien? Y al invertirla, me queda que es una función decreciente. Si tuviera una función de ese tipo, ¿sí? Una función de ese tipo, por ejemplo, voy a poner como la misma, pero la voy a modificar algo. Menos 3 por 2 elevado a la x, pero le voy a sumar, ¿sí? Le voy a sumar más 5. Fíjense qué pasó ahí. La función está más arriba, y esta, la que acabo de dibujar ahora, sí va a tener raíces. ¿Por qué va a tener raíces? Porque está cortando al eje de las x, acá en este lugar, ¿bien? Está cortando acá. El eje de las x o de las abscisas. Esta sí va a tener raíz, ¿bien? Si bien es decreciente, como le sumé un número, le sumé 5, ahí se ve bien, le sumé 5, se desplazó hacia arriba, ¿sí? Bueno, nos queda para graficar una última, que va a ser la siguiente. Era 3 por 2 elevado a la x, menos 6, y tenía que restarle 5. Bueno, ¿qué pasó aquí? Si ustedes se fijan, la función es prácticamente casi igual. Pero, ¿qué sucede?
Le estamos restando 5. Si le resto 5, la función se desplaza hacia abajo. 5 unidades. Se desplaza 5 unidades hacia abajo. La multipliqué por 3. Entonces, como que va a estar ampliada, ¿sí? Está como un poco más estirada. ¿Qué otra cosita? Le resté 6. Si le resto 6, en el exponente se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Hacia la parte positiva, como a lo contrario. ¿Bien? Entonces, ahí me quedó dibujada. Si la estoy comparando con la función, con la primera, 2 a la x, ¿qué sucede? La función está desplazada hacia abajo por el término menos 5. Está desplazada hacia la derecha por el término menos 6. Y está estirada por el factor 3. Esa es como sería la conclusión que tendrían que después sacar ustedes. ¿Sí? Bien. Vamos a ir ahora al documento. Y en el documento lo que van a hacer es lo siguiente. Van a colocar en la parte de características qué es lo que sucedió. La función, por ejemplo, 2 elevado a la x más 1, ¿qué sucedió? Esta función se desplaza horizontalmente una unidad, ¿sí? O un lugar, ¿sí? Si quieren aclarar, por el término por el término 1, hacia, fíjate que está sumando, ¿sí? Entonces se desplazó hacia la parte negativa, ¿sí? Hacia la izquierda. Eso es lo que tenían que colocar ahí, ¿bien? En el caso de a la x, ¿qué había pasado? Crecía menos lento, digamos, empezaba como, al principio crecía como más despacio y luego crecía de forma más pronunciada. Esta función, al comienzo, crece más lento, ¿sí? O de una forma más leve, y luego crece de manera más rápida o precipitada. ¿Sí? La función que le sigue, ¿qué pasó? ¿Qué van a colocar acá? Esta es una función decreciente, ¿sí? Si quieren, pueden aclarar por qué es decreciente, porque su base es un medio. Y a su vez, está desplazada, vamos a poner horizontalmente, hacia la izquierda. Bien, porque está sumando. La siguiente va a estar desplazada, pero verticalmente, ¿sí? Hace una función creciente, pero desplazada verticalmente. Entonces podemos decir, esta función, ¿sí?, se desplaza verticalmente hacia arriba por el término y le pueden poner más 1. ¿Bien? Por ese término está desplazada verticalmente hacia arriba. Y lo mismo van a hacer con las otras que siguen. Incluso ya más o menos viendo el video pueden también escribir, ¿sí?, al costadito cómo varía cada una de las siguientes funciones. ¿Bien? Volvemos, si quieren, a ver
el GeoGebra, ¿sí? Para ver cómo han ido variando las funciones. Y acá ustedes pueden ir tildando con la que quieren trabajar. En esta se desplazó hacia la izquierda, en esta se desplazó, digamos, en realidad se invirtió, ¿sí? Esta fue decreciente y se corrió hacia la izquierda. Esta que tildamos ahora es creciente, pero subió, ¿sí? Se desplazó hacia arriba. La que está en color verde, esta de ahora, se desplazó hacia abajo, verticalmente. ¿Bien? Y después, si quieren, al final, pueden ir jugando y tildan todas. Les quedan todas las funciones gráficas. Pueden hacer zoom, por ejemplo, con la ruedita del mouse, o si lo tienen en el celular, pueden ampliar como amplían las fotos. Es exactamente igual. Pueden hacerle zoom para un lado y después pueden achicar las imágenes, ¿sí? Pueden llevarlas como hacia atrás, ¿sí? Pueden alejarlas y van a ver todas las funciones cómo varían. Así que bueno, esto va a ser todo por ahora. En el próximo encuentro vamos a trabajar un poquito con lo que es las ecuaciones exponenciales. ¿Sí? Hay varias ecuaciones exponenciales y varias maneras de resolverlas. Pero por ahora vamos a trabajar con eso, ¿sí?